Buenos días a todos. Muchas gracias por participar. En particular, quiero agradecer en nombre del Consejo Profesional de Ingeniería Civil al disertante Francesco y a mi amigo Agustín. Ambos son personas muy capaces y su amistad me enaltece. El Consejo Profesional de Ingeniería Civil este año cumple 80 años y le da mucha importancia al tema de los niños. Tanto es así que estamos editando unos libros para que los niños puedan familiarizarse con la ingeniería, que los pueden tomar de nuestra página web. Dicho esto, los paso con los disertantes. Muchas gracias. Buenos días, un gusto. Muchísimas gracias, ingeniero Perry. Un gusto estar esta mañana con ustedes. Inicio agradeciendo al Consejo Profesional de Ingeniería Civil de Argentina por la invitación, por la disponibilidad y por la estupenda organización de este encuentro. Agradecer también al arquitecto Agustín Garona, querido amigo y referente de la Asociación Francesco Tonucci, que ha facilitado la articulación entre nuestras entidades. Me da mucha alegría poder compartir en este breve, pequeño espacio lo que es la Asociación Francesco Tonucci. La asociación tiene como objetivo promover el conocimiento de la obra, el trabajo, el pensamiento de Francesco Tonucci, en su incesante compromiso por la niñez y sus derechos, en su visión de la ciudad, de la educación y la creación de una buena escuela. Una escuela, como él la llama, la escuela de la Convención, una escuela capaz de responder a los mandatos de la Convención de los Derechos de los Niños. La asociación está comprometida también en dar a conocer el arte extraordinario de Francesco, sea como dibujante, como villetista, que como artista plástico. La Asociación Tonucci está conformada por una comunidad de referentes voluntarios de muchos países del mundo, que desde sus profesiones y desde sus experiencias laborales unen sus esfuerzos, su trabajo, su compromiso y estas experiencias transformadoras para ofrecerlas a otras comunidades y a otras personas que necesitan esta inspiración para emprender innovaciones. Em, Son personas que están comprometidas e inspiradas por la filosofía y propuestas de Francesco Tonucci y ofrecen este servicio al resto de la comunidad de las redes. Estamos organizados como asociación y en un trabajo conjunto y articulado con el Instituto de Ciencias y Tecnologías de la Cognición del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia. Ambos impulsamos las redes del proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños. El proyecto, que como sabemos nace de manos de Francesco hace 33 años en su ciudad natal, en Fano, Italia, y que actualmente se desarrolla en 15 países del mundo, principalmente de Europa y de América Latina. Hasta la fecha se ha implementado el proyecto en más de 300 ciudades del mundo, ¿no? Ciudades donde han tomado la inspiración del proyecto y han emprendido transformaciones. Para conocer más del trabajo de la asociación y del trabajo de las redes, de las diferentes redes nacionales, provinciales o territoriales, los invitamos a visitar nuestra página web. La información la encontrarán en el chat. Y también ver nuestras redes y conocer más de la red argentina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la atención prestada y paso la palabra a Agustín. Tu micrófono, Agustín, perdón. Perdón. Buenos días para todas y para todos. Muchísimas gracias, Luis, por abrirnos las puertas del Consejo para este evento. Quiero agradecer también a Virginia y a Florencia, quienes han trabajado en la organización del mismo. También a Lorena, en su carácter de presidenta de la Asociación Francesco Tonucci, por haberme invitado a realizar esta presentación y por haberme dado alguna letra para la misma. A Paula Querido, por la importante tarea que desarrolla acá en Argentina. En lo estrictamente personal, quiero agradecer a todos y cada una de las ingenieras e ingenieros con los que hemos producido proyectos en nuestro estudio, también en la gestión pública, y en diferentes oportunidades han participado en su materialización. Antes de presentar al disertante, me voy a permitir leerles unas palabras de un pequeño libro que me regalaron hace un tiempo, y refiere a una reconocida persona que ha trascendido su profesión, y dice así: empecé a dibujar desde muy chico.
y desde entonces siempre andaba lleno de lápices de colores. Muchos de estos dibujos todavía se conservan. ¿Vos guardás tus dibujos? Te recomiendo hacerlo. Cuando yo crecí, usé algunos de estos dibujos que hice en la infancia como inspiración para hacer nuevas obras de arte. Siempre digo que cuando somos chicos, a la edad de 3, 4, 5 años, todos dibujamos lo mismo. Nuestros padres, una casa, un árbol, un auto o el paisaje que nos rodea. Todos los dibujos de todos los chicos son iguales, no importa dónde vivan. Un niño argentino, un niño francés o un niño chino dibujan lo mismo. Y siempre son muy lindos y frescos esos dibujos. Después, cuando crecemos, dejamos de dibujar así. ¿Y sabés por qué creo que es? Porque cuando sos grande querés copiar lo que ves. En cambio, cuando sos chico, dibujás lo que tenés en la cabeza. O en la testa, dirían los italianos. La creación no tiene edad, solo cambia la manera de ver las cosas. Yo pienso que hagamos lo que hagamos, en algún lugar dentro nuestro nunca hay que dejar de ser un niño. El texto corresponde a un libro homenaje a Clorindo Testa, publicado por la fundación que lleva su nombre, argentino, nacido en Italia, y como mencioné, una persona que trascendió sus incumbencias en otros ámbitos. Lo referí porque encontré en él un profundo vínculo que me voy a presentar, y es la importancia de conocer y escuchar a los niños. No solo porque sea uno de sus derechos contemplados en la Convención Internacional de los Derechos en la Infancia, sino porque el mundo adulto necesita de la diversidad que la niñez trae cuando nos alcanzan sus propuestas o cuando protestan frente a algún hecho que limita su ejercicio cotidiano de ser niño. Por dedicar su vida al estudio de la niñez, por el talento que tiene para escuchar en profundidad a niños y niñas, y por poner delante siempre la defensa de sus derechos, Francesco se ha hecho acreedor al nominativo de niñólogo. Su proyecto internacional, La Ciudad de las Niñas y los Niños, ha sido incorporado en diferentes países y ciudades. Acá en Argentina se concreta en más de 100 ciudades, Rosario, Buenos Aires y Neuquén, entre otras. Ha dado conferencias en diferentes países de Europa y América Latina. En nuestro país, por mencionar algunas, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la Facultad de Arquitectura, en la Facultad de Derecho, ambas de la Universidad de Buenos Aires. Ha recibido distinciones honoris causa en universidades de Europa y América Latina, incluyendo casas de estudio en nuestro querido país. Ha dado multitudinarias conferencias a docentes y ha publicado decenas de títulos de textos que incluyen, con el seudónimo de Frato, satíricas viñetas, todos dedicados a sus reflexiones y propuestas en torno al tema de educación, escuela, niñez y ciudad. Francesco, querido amigo, buenas tardes para vos. Muchísimas gracias, te escuchamos. Gracias, Agustín, por esta presentación. Como todas las presentaciones, hacen un poco más difícil empezar a hablar porque siempre hay que defenderse un poco de todo el bien que dicen los presentadores. Pero bueno, gracias al Consejo Profesional de Ingeniería Civil de Argentina, al ingeniero Perry, a todos vosotros. Para mí es una emoción y una preocupación porque es la primera vez que hablo con ingenieros. No será fácil, pero claro que yo no sé nada de vuestras competencias, hablaré de lo que puedo y hablaré, como me pediste, de niños y niñas intentando explicar este título tan comprometido y aparentemente presuntuoso y engreído. La ciudad de los niños y de las niñas es un proyecto de crisis. De crisis porque se refiere a una ciudad en crisis. Una ciudad en crisis de nuestra evaluación, de mi reflexión, es que no soy un experto, no soy un histórico de ciudades, pero considero que cuando las ciudades salieron destruidas de la última guerra mundial y hemos tenido que reconstruirlas, y en este momento empieza mi vida. Mi primer recuerdo es justamente el bombardeo de mi ciudad cuando tenía 3 años. En reconstruir la ciudad se reconstruyó con un criterio que no sé cómo se justifica,
pero en alguna manera podemos decir, para simplicidad, que fue reconstruida por alguien y no para todos, eligiendo un ciudadano prototipo, un ciudadano de referencia, que tenía como características de ser un varón adulto trabajador. Era la figura fuerte, era el elector fuerte, y por lo cual los políticos que organizaron, que armaron este esfuerzo enorme de reconstrucción, especialmente europea, lo hicieron para él, pensando que él podía representar a todos. Que fue así, lo demuestra, por ejemplo, el gran poder que ha tenido en todo este tiempo y hasta hoy el coche, el auto, que podemos considerar como el juguete preferido de esta figura, de esta persona adulta, varón y trabajador. Claro que cuando yo doy esta afirmación tan directa, tan dura, muchas objeciones llegan diciéndome, por ejemplo, que las ciudades modernas y las buenas ciudades, pero desarrollaron servicios y servicios para todos, especialmente para los necesitados, servicios para ancianos, servicios para niños, servicios para discapacitados. Es verdad. Y hay muy buenos servicios, pero si lo examinamos atentamente, casi siempre son servicios realizados y con características que responden más a las necesidades de este hombre de referencia que a los destinatarios. Pongo dos ejemplos rápidos porque no podemos pararnos en estas premisas. Hablo antes que todo de mí, de los viejos. Los servicios para los viejos es juntarlos y cuidarlos juntos. No creo que interrogaron a los viejos si esto era lo que deseaban. Yo no sé cuánto los represento, pero creo que a los viejos no les gusta estar con los viejos. A los viejos les gusta estar con los jóvenes, con los niños, con las personas, porque si no, su experiencia, su historia, su terminal de la vida no tiene sentido si lo comparte con otros que tienen la misma situación. Y de otra parte, la pandemia demostró que estos lugares de asilo de ancianos son un desastre. Nosotros hemos tenido un montón de muertos porque estaban todos juntos. Por lo cual, me parece que no es una respuesta a los viejos, es una respuesta a los que tienen encargo los viejos y no saben cómo manejarlos, cómo administrarlos. Y lo mismo pasa con los niños. Hoy tenemos escuelas infantiles de un nivel muy alto. Diría que a nivel mundial, el nivel que más desarrolló y que más calidad tiene hoy en día en nuestras escuelas es el primer nivel. Aquí se debería discutir mucho y no tenemos tiempo para hacerlo. Si queréis, otro día nos encontraremos sobre el tema de la educación y de la escuela en forma específica. Yo lo tocaré al final de esta intervención, pero solo por pocos acentos. Pero es evidente que estas estructuras muy buenas se quedan abiertas a veces por 6, 8, 10 horas diarias. Y esto es, ¿verdad?, una respuesta a lo que pide un niño de 2 años, de 4 años, de 6 años, de 8 años. Yo creo que no. Y tenemos en cuenta que hay una Convención de los Derechos del Niño que es una ley de alto nivel jurídico, siendo un tratado internacional, que vincula a todos los países que lo ratifican, asumiendo el valor de una ley de nivel superior que obliga
a respetar todo lo que dice. Y el artículo 3 de la Convención dice que en todos los asuntos el interés del niño debe considerarse superior. Y el ejemplo que hacía, los servicios por la infancia se quedan abiertos por lo que necesitan los padres, no con lo que desea el niño. Bueno, entiendo que no es fácil una respuesta adecuada y coherente, pero la ley es esta. Y probablemente la respuesta correcta sería que cuando nace un niño cambian muchas condiciones para que su interés sea superior. Por ejemplo, cambian las características del trabajo de sus padres. Debe ser un trabajo para padres que tienen un niño pequeño, por lo cual tendrá un horario distinto, posibilidades distintas. En muchos países existe, se tiene en cuenta de esto, pero en la mayoría de los países no. Y esto vale por la escuela infantil, pero vale, por ejemplo, por la lactancia natural, vale por muchísimos temas que no podemos examinar. Esto significa que el problema es en su origen, en la elección primaria, por lo cual nuestro proyecto hace una propuesta simple, diría casi banal, obvia. Cambiamos el parámetro, sustituyendo al adulto, al varón adulto trabajador, el niño. Porque es evidente que una ciudad que responde a las características, necesidades, intereses y deseos de un adulto varón trabajador será incómoda, por lo menos incómoda, para los que no son varones, los que no son adultos y los que no son trabajadores. Y estamos hablando de la gran mayoría de la población de una ciudad. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de viejos, estamos hablando de discapacitados, estamos de jubilados, estamos hablando de extranjeros, de los más pobres. Bueno, muchísima gente se queda fuera de la atención de los administradores, de los políticos. ¿Qué significa asumir el niño como parámetro? Significa bajar el nivel de observación hasta la altura de un niño, no para hacer una ciudad infantilizada, sino para no perder a nadie, a garantía de todos. Y desde allí nace el título de esta conferencia, que dice que una ciudad buena para los niños es mejor para todos. ¿Qué significa? ¿Cómo se realiza esto? Federico es un niño del Consejo de Niños de Roma a los primeros años 2000 y después de un año de trabajo con nosotros, cuando tenía 9 años o 9 o 10 años, en un encuentro con el alcalde de Roma, dice esta frase: yo pido a la ciudad el permiso de salir de casa. Que es una propuesta paradójica. El alcalde podía contestarle diciendo que lo siento, pero este permiso no puedo dártelo yo, solo pueden dártelo tus padres. Pero la pregunta del niño era más profunda. Interrogaba el alcalde, interrogaba al intendente de la ciudad, de una ciudad como Roma, pidiéndole si él no tenía responsabilidad sobre el hecho que él no podía salir de casa. Porque él sabía que si lo pedía a sus padres de salir como deseaba, los padres contestaban que la ciudad no lo permite. Y por lo cual la ciudad es responsable. Yo no creo que sea verdad que nuestras ciudades no permiten a los niños de salir.
siempre lo han permitido. Lo han permitido en un pasado próximo. No pasaron más que 40 o menos años. Que en Italia, por ejemplo, todos, pero no era un hecho de los más desarrollados, los que tenían padres más deportivos, no. Todos los niños salían de casa, jugaban en la calle significa afuera, con amigos, y vivían una experiencia rara, no, era muy común. Pero lo raro era que los únicos adultos que nunca eran presentes en esta experiencia eran los padres. Yo no recuerdo un padre de mis amigos que acompañaba a sus hijos. Ni recuerdo de haber acompañado a mis hijos a jugar fuera. Y esto siguió hasta casi mi nieto mayor, que tiene más que 30 años. Y después de un momento que no sé por qué los adultos de nuestros países, que no son todos los países del mundo, porque en el norte de Europa, por ejemplo, no pasa esto, pero decidieron que los niños no podían más salir de casa solos, dando dos explicaciones raras, porque una explicación era que las ciudades no lo permiten más. Esto significaba que las ciudades habían vuelto a ser mucho más peligrosas que antes. Y tenemos datos que dicen que no es verdad, es el contrario. Por los criterios más normales que se utilizan para evaluar el peligro, son los accidentes y son los delitos, los unos y los otros van bajando y siguen bajando. Por lo cual podemos decir con seguridad, no obstante que consideramos las ciudades caóticas, todo lo que queréis es verdad, pero son mejores de lo que eran antes. Y la otra justificación es una justificación mucho más grave, de mi punto de vista, es pensar que los niños de hoy no son capaces. Como si existiera ¿cómo se dice? Un empobrecimiento casi genético, que los niños de hoy son tontos. ¿Cuántas veces padres me dicen, me interesa muchísimo, yo iba a la escuela solo, sería muy bueno hoy también, pero no para mi hijo. Mi hijo se tiraría abajo del primer coche que encuentra. Y no es verdad. Nosotros tenemos datos de experiencias pluriennales de ciudades. Un caso concreto, la ciudad de Pesaro, una ciudad de 100.000 habitantes cerca de Fano, en Italia, hacia el Adriático. Yo la seguía del año 2000 a 2008. Pedí a la policía urbana de hacer una encuesta para ver cuántos accidentes se habían registrado para niños que iban a la escuela solos o niños que iban a la escuela en auto con los padres. Tenéis en cuenta que es una ciudad que ha desarrollado mucho esta experiencia y todos los días había entre 1.000 y 1.500 niños que saludaban a los padres y se iban a la escuela, encontrándose con niños de 6 a 11 años. Bueno, se ha hecho una encuesta sobre los 8 años y hay que tener en cuenta que es una experiencia cotidiana, no es un evento, no se hace cada vez al año, no, todos los días los niños salían y no resultó ni un accidente ocurrido a niños que se movían solos, ni uno en 8 años, y 9 para niños que se movían en coche con los padres. Podéis decirme, tenéis razón, si
afirmáis que 9 en 8 años son pocos, pero no hay dudas que son más que ninguno. Y esto me parece muy interesante, muy bello poderlo decir. A los niños que se mueven solos no le ocurre nada, porque se hacen cargo, se cuidan, y se cuidan jugando, divirtiéndose, pasándola bien, van a la escuela con más gusto. Y un detalle que de mi punto de vista es muy importante, son puntuales. Resulta, y me lo confirmaron directores de escuela, que los niños que van a la escuela sin adultos son más puntuales de los que llegan a la escuela acompañados por adultos. ¿Por qué digo que es importante? Porque esto tiene que ver con el sentido moral. El niño asume una responsabilidad, respeta un horario. Que esto ocurra a un niño de 6, 7, 8 años es fundamental y vale por la vida. Hace poco tiempo, una ciudad italiana que desarrolla el proyecto de hace mucho tiempo me invitó porque estaba experimentando una intervención de su punto de vista muy importante, arreglando un barrio de la ciudad y llamándolo el barrio de los niños, con intervenciones sobre la movilidad, sobre el decoro, sobre, bueno, muchos aspectos. Y por lo cual yo fui a visitarlo con un funcionario del ayuntamiento y después estaba prevista una reunión a la cual participaba el alcalde de la ciudad y otras personas responsables de varios aspectos. Y naturalmente lo primero que me pidió el alcalde con mucho orgullo, dice, bueno, ¿qué te pareció el barrio de los niños? Y yo le contesté, lamentablemente me toca muchas veces de coincidir y de no corresponder a las expectativas. Y dice, bueno, me parece un trabajo muy interesante, pero yo no vi niños. No vi niños en la calle. Y un barrio será de los niños cuando los niños vivrán la calle. Esto es un elemento, una primera gran respuesta al tema de hoy. A vosotros, a los ingenieros, pensar una ciudad para los niños significa pensar una ciudad donde los niños pueden salir, donde no sea difícil, donde no sea imposible. Es evidente que tenemos que trabajar sobre un doble sentido. Por un lado hay la responsabilidad de los adultos, por lo cual tenemos que trabajar con las familias para convencerla que los niños pueden hacerlo. Y esto no es un trabajo de ingenieros, claro, que es más un trabajo de educadores, de pediatras, de psicólogos, y por lo cual es una responsabilidad que debe asumir la ciudad misma, convocando las familias. Pero de otra parte, la ciudad debe ser una ciudad que acoge a los niños, que hace fácil salir. Por ejemplo, yo encuentro como una paradoja que se pueda pensar que hay pisos donde puede nacer un niño al 20º o más allá piso, con 20 pisos a bajar. ¿Cuántos años tendrán que pasar antes que un niño pueda salir solo de casa? Es verdad, hay ascensor, todo lo que queréis, pero es difícil que los padres sean más o menos lo mismo, pienso para los viejos. Vivir así tan lejos de la tierra creo que sea un problema para viejos, por lo menos de esta generación, de viejos como yo. Puede ser que con el tiempo se pierde esta relación
con la tierra, pero yo espero que no, porque es una relación buena, una relación importante que tenemos que cuidar y garantizar. Bueno, aquí entramos en este tema delicado que a mí me interesa mucho, de el valor de los niños en la calle. Hoy es frecuente la idea que no pueden salir a la calle porque la calle es peligrosa. Yo estoy profundamente convencido que la calle es peligrosa porque no hay niños. Llevo un ejemplo que es vuestro, de Buenos Aires, de cerca de Buenos Aires. Creo que Almirante Brown sea un barrio del Gran Buenos Aires o algo así. En Almirante Brown, en el 2001, o 2001, ocurrió un hecho muy grave. Yo tengo la documentación de lo que estoy diciendo de páginas del Clarín que habló de este tema y que me enviaron. Porque lo que ocurrió fue que una niña que iba a la escuela acompañada por su madre, la pararon y la violaron. Un hecho dramático, una niña de primaria, por lo cual un hecho del cual se habló mucho. La gente se encontró, empezó a discutir cómo era posible, cómo se podía evitar esto y tal, y salieron varias propuestas. Una propuesta que sale de inmediato es: pedimos más policía. Y otra persona dice: no, porque si pedimos más policía hará más tiroteos. Y si hay más tiroteos hay más peligro, no menos. Y una persona de las que participaban dice: ¿por qué no tentamos la experiencia que propone este señor italiano, hablando de nuestro proyecto? Y empiezan a discutir, a armar, y parece casi absurdo que para enfrentarse con este peligro proponen que los niños se muevan solos. En nuestra propuesta de ir solos a la escuela hay también un aspecto importante que es involucrar los comercios, es decir, involucrar la calle. Y como no existen más los vecinos de una vez, que eran un poco los amigos de los niños, los que cuidaban los niños. Antes decía que nunca estaban los padres, que estaban trabajando, estaban en otro lugar, pero sí que habían los vecinos. Y en alguna manera daban un vistazo a los niños. Y hoy los vecinos han desaparecido. Esto también necesitaría tiempo para comentarlo. Y pero hay gente que vive la calle. Por ejemplo, son las tiendas, despachos, servicios. Y por lo cual todos los que viven en la calle nosotros lo invitamos a asumir una responsabilidad como ayudantes, como puntos de referencias, como de apoyo a los niños y a las niñas que se mueven solos. Claro, esto tiene sentido solo si los niños se mueven solos. Si se mueven con sus padres entran en un bar, toman un café, el niño va al baño. Pero si es solo un niño, no va al café, no entra en un bar, no toma un café para ir al baño. Y por lo cual tiene un problema. Y así se crea esta idea de las tiendas amigas, que ponen una pegatina en el escaparate, en la vidrina, en la vidriera, que dice: puede entrar, tienda amiga, bueno, lo que se decide de poner. Empieza esta experiencia, se asume bastante fuerza, pasa también a barrios cercanos. En el 2005, en la ciudad de Buenos Aires se organiza un encuentro sobre seguridad urbana y me invita, por lo cual lo que estoy para decir lo escuché yo con mis oídos. El responsable de seguridad urbana de Buenos Aires afirma
que en los barrios donde se ha hecho esta experiencia de autonomía de los niños, los hechos criminales han bajado por lo menos del 50%. Esto parece absurdo, parece excepcional, para mí es casi obvio. ¿Por qué? Porque los niños obligan a los adultos a hacerse cargo. Claro, si son solos, si no tienen guardaespaldas, si no tienen su protector personal privado, su padre, su madre. Pero si son solos, la comunidad se hace cargo. Y hacerse cargo es un gran valor. Y pasamos al otro punto, el punto final de mi intervención. El tema del juego. Los niños tienen que salir de casa sin acompañamiento de adultos para vivir la experiencia del juego. Ahora, la experiencia del juego es la experiencia más importante que vive una niña, que vive un niño. No es un caso que Einstein, que algo sabía de ciencia, dice que el juego es la forma más alta de investigación científica. Esto significa que jugando, y solo jugando, los niños ponen los cimientos de todo sus conocimientos, su experiencia de toda la vida. Y solo jugando, y esto es muy importante, pueden expresar sus actitudes, sus capacidades, su personalidad. Es decir, solo jugando los niños se dan a conocer y se conocen. Esto tiene un valor enorme, pero tenemos que crear condiciones en las cuales los niños puedan jugar. ¿Qué significa jugar? Bueno, lo dice muy bien vuestro gran poeta Jorge Luis Borges, cuando escribe: todo es juego para los niños, juego y descubrimiento gozoso. Prueban y ensayan todas las variedades del mundo, los desniveles, los colores, los árboles, los objetos fabricados y naturales, los animales, la tierra, el fuego, el aire, el agua. Juegan tanto que juegan a jugar. Juegan a emprender juegos que se van en puros preparativos y que nunca se cumplen, porque una nueva felicidad los distrae. Es una perfecta explicación de qué es jugar, este gran misterio. El juego debe ser inútil, debe ser gratuito. El tiempo del juego es tiempo libre, en el sentido de tiempo perdido. Esta es la evaluación que normalmente hacen los adultos del juego de los niños. Están perdiendo tiempo, perfecto. Es un tiempo perdido en lo cual realizan lo que dice Einstein, el nivel más alto de investigación científica. Por lo cual tenemos que pensar una ciudad donde sea posible jugar. Y es evidente que lo que urbanistas, arquitectos, ingenieros realizaron en respuesta a esta afirmación de hace 30, 40 o poco más años, cuando los adultos decidieron que no podían dejar salir solos los niños y tenían que acompañarlos, los adultos se encontraron en un momento de crisis profunda, cuando se pidieron a sí mismos: ¿dónde voy y hacer qué? Y claro que el mercado y la política, que siempre son atentos a las preguntas, dijeron: no te preocupes, lo pensamos nosotros. Y nacieron las plazas de juego para niños, los parques de juego para niños,
con columpios, toboganes al empezar y después se enriquecieron con otros juegos, pero si estamos atentos y observamos los niños en estos espacios, son niños que no juegan, usan juegos, los usan individualmente, hacen fila esperando el columpio libre. No, esto no es jugar y se cansan pronto. Y esto coincide exactamente con la expectativa de los adultos que los acompañan. Verlo cansado de estar para volver a casa y volver a las actividades que han tenido que interrumpir. Bueno, todo esto es equivocado. El espacio de juego de los niños debe ser el espacio público de la ciudad o de uso público. Por ejemplo, la escalera de casa debe poder ser un lugar de juego próximo. Y aquí avanzo un tema que tenemos que tratar en otros momentos con más tiempo, es que estamos viviendo una alarma muy seria sobre los efectos del uso precoz de dispositivos electrónicos de parte de niños muy pequeños. Siempre más temprano se dan teléfonos móviles a niños para que escuchen música, para que no molesten, sustancialmente para que no molesten. Y esto se está estudiando que está produciendo efectos muy graves que se suman a los problemas que ya se conocían de los efectos de las pantallas, como problemas a la vista, problemas de favorecer la obesidad infantil, problemas a la atención, pero con estos medios modernos también se está pensando y estudiando cómo está bajando el nivel del lenguaje y cognitivo. Y por otra parte se están creando importantes problemas sociales de una progresiva incapacidad a relacionarse de forma directa y física y real, y eligiendo formas virtuales. Y todo esto va a crear problemas que no se manifiestan, no se notan en la infancia. Esto es el problema, pero se manifiestan en la adolescencia y llegan a efectos dramáticos hasta la tragedia de suicidios juveniles. Lamentablemente, cuando se manifiestan es demasiado tarde. Y por esto nosotros pensamos que una propuesta concreta, útil, es exactamente que los niños puedan salir de casa desde muy pequeños para que puedan tener amigos reales que frecuentan cotidianamente, porque pensamos que un amigo será siempre mejor que un teléfono móvil. Y naturalmente después los dispositivos llegarán cuando serán útiles para estudiar, útiles también para relacionarse con los demás, posiblemente los demás que sean reales. Bueno, creo que todo esto significa, bueno, me imagino que vosotros seguís preguntándoos nosotros cómo entramos en todo esto. No lo sé. Es un elemento de reflexión y de pregunta que yo tengo, que vosotros correctamente tenéis que tener, pero como vosotros trabajáis en la ciudad, por la ciudad, yo creo que la ciudad que tenemos que pensar es esta, una ciudad donde los niños vivan afuera de casa, donde la calle sea un lugar... Y aquí tenemos experiencias, y termino con algunos pinceladas, porque la experiencia que conoce Agustín muy bien y puede contármela muy ampliamente, de una ciudad española que se llama Pontevedra y que se asumió esto como responsabilidad, hacer una ciudad para la gente, una ciudad donde sea fácil y posible moverse caminando, antes que todo. Por lo cual han hecho un esfuerzo también económico, una inversión enorme sobre
el caminar. Y después, sobre los medios públicos, un poco, y los últimos que dejaron fueron los coches y los autos. Por lo cual, estrecharon las calzadas, ampliaron las aceras, las veredas. Es muy interesante que iluminaron las veredas, no las calzadas. Es muy interesante moverse en esta ciudad donde la luz se da a los peatones, no a los autos que tienen la suya. Y así como para cruzar la calle no hay que bajar y subir, porque todos los pasajes peatonales son a nivel de la vereda. Por lo cual el peatón nunca baja y nunca sube, pensando especialmente a los que tienen que moverse en silla de ruedas, pero también pensando a todos, ancianos, mujeres embarazadas, bueno, personas cargadas con compras, niños. Es decir, el camino privilegiado es lo de los peatones. Esto es posible. Por lo cual se trata de cambiar una lógica, una perspectiva, una prioridad. Normalmente los peatones llegan por últimos. Para ellos no hay ni recursos ni posibilidades. Si lo tratamos por primero, aprovechamos de los recursos que tenemos antes que todo para ellos. Esto ha hecho Pontevedra. Y creo que esto sea una de las maneras para garantizar. Y por esto he puesto aquí este libro. Lamento que no sea la edición argentina, porque tenía el dibujo muy pequeño que no se podía ver, porque en alguna manera es un poco un resumen de lo que he dicho. Como se ve, son niños que juegan en la calle frente a un cabalete de obras y un cartel que dice: perdonen las molestias, estamos jugando para vosotros, para ustedes. Esto es un poco el tema. Claro que no es verdad totalmente, los niños juegan porque lo necesitan ellos, pero juegan para nosotros. Los niños que utilizan la calle para moverse, para explorar la ciudad, para ir, para encontrarse y para jugar, están haciendo una obra social. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesco. Creo que nos mueves, como siempre, a todos muchísimo en las reflexiones, en la inspiración y en romper, como siempre, con tu pensamiento tan divergente. Hay algunas preguntas en el chat. Creo que algunas de ellas, de alguna manera, han sido ya contestadas también, inclusive de forma enérgica cuando se ha hablado de los parques de juego. Pero te voy a comentar algunas para que tomes nota y puedas volver a relanzar de repente juntando algunos de los elementos que te voy comentando, si te parece. ¿Sí? Ok. Bueno, la primera está vinculada a qué hacer en una ciudad que no hay espacios de juego. Cómo empezar, ¿no? Cuando no hay espacios de juego, que de alguna manera ha centrado en el tema del derecho al espacio público, ¿no? Hay una pregunta más que está vinculada a la toma de conciencia del mundo adulto. ¿Cómo concientizar a las personas adultas a la necesidad de jugar en la calle? Y esto se une al siguiente comentario que está en el uso de los videojuegos, ¿no? Dice, el uso de los videojuegos a veces complica el tema de la participación de los niños porque los niños ya están interesados en estar en las pantallas, en los videojuegos, y eso les hace perder interés en jugar en la calle, ¿no? Entonces pensaba que podía ser muy rico este comentario, reflexión tuya sobre la autonomía precoz, ¿no? Y bueno, y si queda un espacio más, hay una pregunta que un poco nos lleva al tema de la transgresión, ¿no? Porque se habla de los límites y cómo hacer que, digamos, el mundo adulto propone algunos límites o marca algunos límites, pero que esos límites no se vuelvan prohibiciones.
y pensaba que podías retomar por ahí el tema de la transgresión. Gracias. Gracias, son preguntas muy interesantes. La primera diría, una ciudad que no tenga un espacio de juego es una ciudad bendita. Es decir, ya está a mitad de la obra, porque no tiene que destruirlas, no tiene que cerrarlas, que es un hecho muy complicado, porque cerrar un espacio de juego que los ciudadanos consideran como un beneficio, como algo de muy útil, tenemos que convencerlos que no es así, que los niños necesitan a otra. Por lo cual, es una ciudad que puede empezar muy bien pensando a una propuesta. Y miráis que si la propuesta que hacemos es de verdad, convencemos los padres convencemos a los padres a dejar a los niños salir, el tema de los espacios de juego no se pone. Porque los niños que pueden salir y no tienen indicaciones de dónde ir, simplemente que tengan, y ahora llego al último tema de los límites y prohibiciones, los niños no irán en un parque de juego, elegirán espacios públicos, rincones, que puede ser la escalera de casa cuando son muy pequeños. Por ejemplo, a los 3, 4 años, los niños pueden salir de casa. ¿Qué significa? Pueden abrir la puerta de casa, tocar la puerta al lado, donde vive una niña o un niño más o menos de su edad o más grande o más pequeños. Juegan muy bien niños de distintas edades y se paran jugando allí en el pasillo frente a las dos puertas abiertas, prácticamente como si fueran casi dentro de casa, pero están fuera. Y esto ya es un rescate. Y cuando crecen, 4 o 5 años, pueden bajar una escalera, encontrarse con niños que están un poco más abajo, y la escalera es un lugar precioso de juego. En la escalera se puede hacer la escuela, se puede hacer el mercado, se puede hacer el teatro. Bueno, por lo menos esto eran las utilidades que encontraba yo de pequeño en una escalera. Todo esto, ¿qué significa? ¿Que tenemos que renunciar al control de adultos? No, al contrario. Allí sí que tenemos un papel real, porque cuando los llevamos por la mano, de hecho, no tenemos ninguna relación con nuestros hijos. Y los hijos no tienen ninguna libertad. Somos nosotros que tomamos todas las decisiones y los niños nos siguen, están con nosotros, son protegidos. Pero cuando están solos, deben estar solos con un marco de normas que es correcto que la familia ponga, que la ponga correctamente, que sean normas comprensibles, razonables, que no pueda decir el niño, si es así, no vale la pena salir. Que tenga por ejemplo, siempre los padres ponían y deberían poner un límite de tiempo. Tiene que volver a las 7 de la tarde. Un límite de espacio. Bueno, te recomiendo de no salir más allá de no correr algunos riesgos especiales, de no hacer cosas que no le gustan a los padres y tal. Cada una de esta norma contiene un elemento de gran valor que se puede transgredir. Yo puedo volver más tarde y sé que tengo una consecuencia, un coste. Es probable que si tenía que volver a las 7 y llego a las 7:30, mañana no salgo. Por lo cual yo tengo que evaluar si lo que tengo que hacer de 7 a 7:30 me interesa así tanto, lo hago y pago. Este juego entre norma
y transgresión es fundamental. Una revista italiana durante la pandemia me pidió un artículo sobre la relación entre transgresión y infancia. Y yo empecé este artículo con estas palabras: la transgresión hoy en día es un lujo que los niños no pueden Que no pueden tener, que no pueden experimentar. tener, sí, que no pueden. Y un lujo. Con esto yo no estoy proponiendo que los niños violan las normas. La esperanza es que aprendan a respetarla. Antes subrayaba la importancia de llegar a horario, puntuales, capaces de respetar normas. Pero claro que aprender una norma se puede solo si puedo violarla, si puedo transgredirla. Si estoy por la mano de un adulto que me dice lo que tengo que hacer, no hay ninguna. Y claro que llegar a ser adolescente sin haber asumido un patrimonio moral, una capacidad de respetar normas, asumiéndomela, es muy grave. Y por esto, por lo cual, cuando se pide cómo concientizar a los adultos, yo creo que tenemos que ayudar a los adultos a tener miedo. Los adultos no dejan salir los niños porque tienen miedo. Bueno, que tengan miedo más, un miedo mayor, por lo que puede ocurrir no teniendo miedo. O sea, es decir, si nosotros rechazamos que el niño corra riesgos, lo preparamos a riesgos mayores. La psicóloga francesa Dolto, cuando le pidieron qué es para ella el juego para un niño, dice, es correr riesgos, conseguir un resultado de placer a través de riesgos. Es decir, el riesgo es una componente esencial del juego, porque el juego es también y siempre ponerse en juego. Ponerse en juego significa arriesgar, significa enfrentarse con mí mismo de ayer o con los demás. Y claro que también es una de las pocas formas que permiten conocerse. Conocer quién soy, dónde llego, qué soy capaz de hacer y mostrarme, darme a conocer. Por lo cual, un adulto que tiene que ayudarme a llegar a ser adulto, a desarrollar mi personalidad, mis actitudes y capacidades. Esto dice el artículo 29 de la Convención cuando habla de educación. La educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad del niño, sus capacidades y actitudes hasta el máximo de sus posibilidades. Es impresionante, porque es casi el contrario de lo que normalmente se piensa como educación, especialmente escolar, que es conseguir el mínimo para pasar el año. Esto no es educación. Y por lo cual yo creo que tenemos que ayudar a los adultos a entender que hay peligros graves y que se pueden superar concediendo libertad a los niños, teniendo un poco de miedo por lo que puede ocurrir. Esta frase, que creo que sea una síntesis de la relación correcta entre adultos y niños: te quiero tanto que te dejo, y cuando vuelves me cuentas. Y cuando vuelve mi hija o mi hijo, si está suficientemente sudada y sucia, probablemente no me contará todo lo que ha pasado, porque no siempre se puede contar todo. Pero esta es una relación estupenda de un punto de vista educativo,
porque io confio in ella, e ella confía en mí, y probablemente en la confianza recíproca aumentará lo que me dice, también si ha pasado algo que no debía pasar. Y esto creo que a nivel educativo sea muy importante. Esto me parece que... sobre los niños interesados, dice, pero los niños son interesados a la tecnología. Claro, no podemos esperar que sean ya adictos a la tecnología, porque será mucho más complicado intervenir. Tenemos que adelantar la propuesta de juego libre, de salir, de encontrarse, de tener amigos reales antes que esto se produzca. Por esto digo muy temprano, a los 3, 4 años, 5 años, tienen que salir de esta forma simbólica que decía antes, tener amigos, amigos con los cuales se encuentran todos los días para pasar un tiempo. Bueno, termino con una anécdota que me gustó mucho de Fiammetta. Fiammetta es una señora, una intérprete de Montpellier, de una ciudad de Francia, una ciudad de casi 300.000 habitantes, que es la primera ciudad francesa que se adherió al proyecto. Bueno, yo fui 2 veces, hace 2 años y el año pasado. El año pasado, cuando volví, y ella volvió a ayudarme con su traducción, como llegué, como la encontré, me dice, Francesco, tú no sabes cómo ha cambiado mi vida después de nuestro encuentro del año pasado. ¿Qué pasó? Pasó que cuando tú te fuiste, el día después yo pedí a mis 2 hijos de 6 y 8 años, una niña y un niño, de ir a la escuela solos. Nunca había ocurrido, a pesar que la escuela está bastante cerca, por lo cual los niños súper interesados fueron a la escuela, volvieron a casa, y por la tarde le dije, bueno, si queréis podéis salir, ir a llamar vuestros amigos y jugar fuera. Bueno, pasaron pocos minutos que empezó a llamar por teléfono los vecinos que decían, mira, Fiammetta, que aquí hay tu hijo en la calle. Ya lo sé, sí. Dice, pero está llamando a mi hijo, ¿qué hago? Déjalo, tal y tal. Bueno, después de algunos días de desconcierto y de arreglamiento, la vida de la calle cambió, así me lo contó. Cambió totalmente. Los niños pasan la tarde entre ellos, después de los deberes, se encuentran, juegan y vuelven a casa con mucha gana de comer. Dice, como nunca había ocurrido antes, por lo cual mi vida cambió, porque yo puedo trabajar mientras que ellas están afuera. Puedo preparar bien la cena y tener la satisfacción que se la coman toda con mucho gusto cuando vuelven. Por lo cual, te agradezco mucho por todo esto. Y yo creo que lo que ha ocurrido en un caso individual, en un caso de una persona que ha tenido la capacidad de mover algo, esto pueda o debe ocurrir a todas nuestras ciudades. Muchas gracias, Francesco. Estamos sobre la hora, pero bueno, solo para comentarte que hay muchas más reflexiones y comentarios en el chat, agradecimientos y reconocimiento de inspiración, cosas muy lindas, y entre ellas temas que dan como para otro encuentro, ¿no? Como hablar de la ciudad de los niños y los espacios de participación en muchos más lugares y más allá de los consejos de escucha del alcalde, bueno, otros espacios donde los niños tienen un lugar de participación y voz y todo esto, y los museos, los hospitales. Bueno, hay mucho más y creo que eso será oportunidad de crear otro encuentro de la mano de Agustín y de los ingenieros de Argentina que están interesados en las temáticas de
de Ciudad de los Niños. Intentaremos entrar un poco más adentro a los temas específicos de los ingenieros. Exactamente, exactamente. Bueno, y muchísimas gracias a toda la red que como siempre ha estado participando atentamente desde las coordinaciones de todas nuestras redes, no solo la red argentina, sino también en el exterior, en los otros países, desde España, desde México, bueno, Brasil, mucha participación. Agradecer a todos siempre seguir nuestras actividades y la agenda de Francesco. Agustín, te dejo para saludar y cerrar, despedirnos de todos. No, simplemente agradecer de nuevo al Consejo de Ingenieros, la verdad, bueno, a su presidente, al ingeniero Luis Perry, y a Francesco también por su tiempo, sus sabias palabras como siempre. La referencia a Pontevedra me parece es un ejemplo, digamos, muy importante, pero también hay ejemplos intermedios, como sucede en Brasil, esto de cerrar una calle los fines de semana sin ningún tipo de agregado de juegos ni de personas que, digamos, hagan jugar a los niños, sino darles la calle, el lugar donde está el auto, poniéndose de acuerdo entre los habitantes de esa cuadra, pues, para poderla cerrar con el municipio o digamos, con quien dependa la decisión desde el punto de vista administrativo y permitirle a los niños que jueguen ahí solos, que armen sus propios juegos. No va a ser necesario ponerle ningún tipo de elementos, sino que ellos mismos van a ser los creadores de sus propios juegos. Y me parece que es arrancar por algo que podría llegar después a empujar un ejemplo como el de Pontevedra, cuyo alcalde, bueno, tuve la oportunidad de estar con él y lo que es muy interesante es cómo gestionó y todas las contras que tuvo y los peros y las cuestiones de los comerciantes y qué sé yo, y después fueron a agradecerles cómo se les había cambiado toda digamos, toda la actividad en la ciudad, pensando no solamente en los niños, sino esto que refrescaba Francesco respecto al traslado de personas con discapacidad, de adultos mayores, de personas embarazadas, de gente con sus compras. Bueno, es un ejemplo extremo, posible, porque se puede hacer por barrios en una ciudad como la nuestra, en la ciudad de Buenos Aires, pero también se puede arrancar por cuestiones menores que no llevan ningún costo. Creo que esta ironía de Francesco de decir mejor que vaya al lugar de juego, porque eso lo que posibilita es que los niños armen sus propios juegos. Así que nada, volver a agradecer al Centro de Ingenieros, a la gente que lo organizó y a vos, Lorena, y nada, nos volveremos a ver en algún momento. Gracias, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.